pequeñas palabras, el lema del séptimo fixo, el capital social en Paraguay, historia, actualidad y desafíos, es el motivo de que hoy estemos reunidos acá para analizar un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que el capital social se refiere a la capacidad que nosotros, los ciudadanos, tenemos de interactuar y colaborar entre nosotros para alcanzar nuestros objetivos. A diferencia de otras formas de capital, específicamente el capital social, es una propiedad conjunta de las partes de cada uno de nosotros que tenemos en una relación específica, y es lo único que nos va a ayudar a aumentar la eficiencia en nuestras acciones. En Paraguay el capital social tiene un sentido arraigado en su historia, por eso vamos a tomar este tema para analizar, en su cultura y en sus necesidades específicas. Se trata de construir relaciones a partir de ahora más sólidas, llenas de confianza y que logre la colaboración de cada uno de nosotros en la sociedad. El desarrollo equitativo en nuestro país depende de la construcción del capital social. A mí nada más me queda ya para desear que hoy que tendremos el privilegio de escuchar a expertos sobre este tema que estarán compartiendo sus conocimientos y experiencias en el campo, podamos participar con consultas, aprendamos, vamos a obtener conocimientos. Llega con nosotros el profesor Rodríguez. Bienvenido, profesor. Agradeciendo entonces a todos su presencia, a los patrocinadores, por supuesto, también, y colaboradores que están con nosotros, por el compromiso y dedicación que han demostrado para el evento. Desearles éxito, y estaremos acompañando entonces, sin más preámbulos. Declaro oficialmente entonces inaugurado el séptimo fixo, profesora Antonella. Doctora María Gloria. Y ahora sí, para dar continuidad al evento, vamos a ceder la palabra al profesor magíster Justo Camacho, que va a presentar a nuestros ponentes y va a fungir de moderador en este primer espacio. Bueno, la primera mesa vamos a tener la oportunidad de compartir con dos grandes investigadores de nuestro medio que de igual manera pudieron realizar sus estudios en el extranjero y estuvieron realizando investigaciones también con equipos a nivel internacional. Me refiero al investigador José Carlos Rodríguez, quien estudió psicología, sociología y sociolingüística en la Universidad Católica de Asunción y de igual manera realizó estudios en París. Trabaja actualmente en el mecanismo de prevención de la tortura, es investigador sobre temas de ciudadanía, derechos humanos e igualdad. Fue coordinador del Informe de Verdad y Justicia del Paraguay, es miembro de la directiva de Claxo, del Banco Paraguayo de Datos y de Investigación para el Desarrollo. Y de igual manera, el investigador Eric Caballero Campos, historiador, egresado de la Universidad Nacional de Asunción y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y de la Sociedad Científica del Paraguay, investigador categorizado en el CONACYT nivel 2, docente universitario.
Bienvenidos a nuestros expositores y queda a cargo usted de la mesa. Muy buenos días a todas, a todos. Muy contento y muy orgulloso de que me inviten a participar con ustedes. Los trabajos de investigación que venimos haciendo sobre el tema de capital social, que es un tema que desafía un poco el tema del desarrollo, pero también el tema de la civilidad, el tema de la relación entre las personas. No solamente se habla del Estado, se habla de la economía y también se habla de la sociedad civil. Y el capital social es un concepto creado por un investigador norteamericano, se llamaba Putnam, que él plantea lo siguiente: en Italia hay un mismo Estado, en el norte, en el sur, hay una economía del mercado, y sin embargo el norte funciona mejor que el sur en términos democráticos, en términos de desarrollo, de solidaridad social, también de productividad cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene el norte que no tiene el sur? ¿Y qué es lo que tiene el sur que es lo que no tiene el norte? El Roberto Putnam se inspiró en un trabajo que es muy conocido, que es un trabajo de Tocqueville, que estudia el origen de la democracia norteamericana, que como ustedes saben es la más viejita, porque en términos de continuidad histórica hay otras democracias como la Suiza, que tiene 700 años, pero con monarquía, cosas allá. Esta no, esta es una democracia que se mantiene, o sea, la Constitución norteamericana sigue siendo la misma. Y por cierto, comienza chiquitita, mucho más chiquitita de lo que nosotros podemos suponer. 2,5 millones tenía Estados Unidos cuando hizo la famosa declaración de 1767. O sea, era chiquitita, 2,5 millones. Y un grupo del 20%, o sea, 500.000 personas eran esclavos, o sea, que no tenían ninguna participación. O sea, pero de todas maneras crea, y eso es lo que le llama la atención a Tocqueville, otra manera de organizar la sociedad y otra manera de relacionar a la gente con el Estado y a la gente consigo misma, y también a la gente con la economía. La cuestión de la igualdad de oportunidades, porque en la historia más larga, las herencias, las guerras son las que determinan las propiedades de las familias, y acá no. Acá hay una sociedad de granjeros que no eran ricos todavía, después se hicieron ricos, pero que se manejaban como iguales, se reconocían como iguales, y las autoridades dependían de sus pares. O sea, no era una autoridad porque yo soy el hijo de Dios, representante de X o de Y, sino porque ustedes me eligieron y ustedes son mis pares, y ustedes me pueden deponer también. Entonces es una forma de hacer política, de vivir, de organizar la sociedad que es completamente desconocida. Y es lo que le toca plantear como la democracia en América. El trabajo de Putnam se desarrolla en la década del 60, o sea, muchísimos años después, pero ustedes dicen, ¿qué pasa en el norte que no pasa en el sur y qué pasa en el sur que no pasa en el norte? Eso es el esquema en el cual se plantea el tema del capital social, pero de todas maneras, nosotros no somos ni el siglo XVII de Estados Unidos, ni tampoco el siglo XX de Italia. Nosotros tenemos que pensar nuestra reconformación política contemporánea, nuestra creación de nuestra democracia y nuestro problema de desarrollo, siendo un país particular, porque está dentro de América Latina, porque es bilingüe, porque sufrió guerras internacionales que se fueron devastadoras, o sea, porque somos nosotros, somos otros. Y entonces, la idea que teníamos, en un momento dado, sobre todo en la década pasada, el tema de capital social se convirtió en un leitmotiv porque era como una nueva manera, una nueva forma de pensar el desarrollo. El desarrollo se había pensado como acumulación de capital, por supuesto. Se invierte, se exporta, se importa,
se tecnifica, aumenta la productividad, la economía mueve el desarrollo, por supuesto, sin duda ninguna. También se había pensado desde la política, tenemos que buscar planes de desarrollo, tenemos que hacer sí o no proteccionismo, sí o no empresa pública, sí o no empresa privada, sí o no cuestiones económicas, salarios mejores, ganancias, bancos, etc. Pero no, acá en la primera década de este siglo XXI, está como obsesión, ¿qué hacemos con la sociedad civil? Porque fíjense ustedes que la sociedad civil, a diferencia de las otras sociedades, como se decía, de la sociedad política y la sociedad económica, es la más libre. La economía, de todas maneras, sea usted socialista, comunista, capitalista, tiene un disciplina, si usted que trabaja ahora, o si no se puede producir. Si usted no hace su trabajo, yo no puedo hacer el mío. Y hay como una coacción natural. Y además la gente come todos los días, no se puede decir día para un ratito. O sea, eso es perentorio. La sociedad política es la sociedad del poder. El Estado es el poder. Democrático, autoritario, lo que ustedes quieran, alguien manda. Y si nadie manda es una barbarie. No es que hay una anarquía en el sentido de que todo el mundo hace lo que quiere y hace todo bien. No. Si alguien me roba, yo tengo que pedirle a alguien que me ayude, que se llama policía. Y si yo compro algo, si yo tomo un crédito, alguien tiene que garantizar que eso tiene lógica. Entonces, no son sociedades tan libres, la sociedad política y la sociedad económica, pero sí la sociedad civil. Ahí yo puedo estar en el partido que me da la gana, votar finalmente si quiero por fulano o por mengano, puedo conversarme con músicos, etcétera, etcétera. Voy a pedir que... ¿Cómo que? El cronómetro, que no quiero pasar. Bueno, entonces de eso les voy a hablar, pero en Paraguay. ¿Qué es lo primero? Bueno, ¿qué es lo que yo quería plantear? Primero, cómo se usó en Paraguay el Consejo de Capital Social, cómo evolucionó en la década pasada, cómo describir, estamos en la lámina número 2. ¿Cómo nos ayuda a pensar el momento actual? Porque el momento de hoy no es el momento de la década pasada, para nada. No. En la década pasada estamos con un problema de quiebre económico. ¿Ustedes se acuerdan? La primera década del 2000. Tuvimos casi una cesación de pagos a nivel mundial, tuvimos problemas políticos y bueno, hoy la institucionalidad está funcionando. A ustedes les puede gustar o no les puede gustar el que eligieron o no eligieron, pero de todas maneras fueron electos. Y luego pensar cómo ahora estamos en una época diferente, a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. O sea, hay un paraguayo Cuba en cualquier país del mundo, se llama Milei en Argentina. O sea, hay alguien que está planteando una cuestión de negatividad sin propuesta y que no tiene capacidad de alternar el poder, pero sí expresa un pesimismo ambiente que no había la década pasada, que es mundial, que es Francia con Le Pen, que es Italia, que es Polonia, etcétera, etcétera. Y que es una guerra en el centro de Europa, porque que los países hagan la guerra en el centro de Europa del siglo XXI, todos teniendo armas atómicas, parece una cosa bastante de loco. No sé quién tiene la culpa, pero alguien hizo mal las cosas. Entonces, vivimos en tiempos de confusión. Y bueno, ¿qué pasa ahora con el capital social? Te voy a hacer más preguntas que respuestas. El concepto mínimo es que el capital social es un activo. ¿Un activo qué significa? Es la calidad de la sociedad civil. Es la calidad. Tiene un nivel de relaciones sociales de confianza. O sea, yo confío en el otro. Al principio yo le doy un voto de confianza. Yo tengo amigos, tengo redes sociales, yo sé a quién hablarle. Cercana y más lejana, ¿verdad? Es lo contrario a un individualismo cerrado, puramente individualista o oportunista. Yo voy a hacer lo que me conviene a mí nomás, pero por hoy solamente. Estoy pensando en otras cosas. Y bueno, como les digo, el que fabricó es un concepto mundial, es Pullman, pero detrás hay mucha gente. Nuestro actual Instituto Nacional de Estadística,
incluyó entre las encuestas de hogares el capital social como variable, y entonces nos pudimos hacer tabulación. Hoy no tiene esa preocupación porque tenemos otras, obviamente, porque quizás no estamos tan bien en el capital social. Pero en el caso del estudio de que hay comunas diferentes, quisimos hacer la medición a nivel de municipalidades, de comunas, ¿verdad? Clasificamos grupos de comunas, urbanas y rurales, evaluamos bases de datos que existían de encuestas en esos lugares, calculamos aproximadamente dónde había más capital social y dónde menos capital social, en este sentido que yo estoy señalando en base a encuestas que se hayan respondido. Se calculó y se dio también una evaluación en la década. No voy a entrar en detalle porque no es el objetivo, ¿verdad? Comunas urbanas tuvimos que separar porque no son todas iguales y hay como grupos. Un grupo que tiene una sola, como dicen los matemáticos, un conjunto singular. Un conjunto tiene un solo elemento. Entonces, que es Asunción, que no se puede comparar. Luego las ciudades grandes, que es medio que le hacen frente, como San Lorenzo, como Ciudad del Este, etcétera, etcétera. Encarnación, Luque también. Luego se habla de República, la capital luqueña. Luego, comunas urbanas con diversificación y más tradición urbana productiva, como Oviedo, Villarrica, por supuesto. Comunas con menos estructura productiva, como en ese momento eran, ahora puede cambiar, Concepción, Caspe, Paraguarí. Y luego comunas enclavadas, o sea, que eran comunas que se estaban creando dentro de comunas más grandes, como Villa Elisa, Hernandaria, María Alonso, que eran como medio que periféricas que se convertían en ciudad. Y luego también hicimos una división, para eso fue un método completamente formal, el numérico de los clústeres. Teníamos un banco de datos con muchos datos, desde el Producto Interno Bruto hasta la capital, pasando por el comportamiento político electoral, etcétera, etcétera. Bueno, encontramos que entre los rurales tenemos el campo tradicional como Repatriación, San Joaquín, que eran zonas rurales sin soja, sin modernidad contemporánea. Municipios agroexportadores que eran de soja o eventualmente de carne. Municipios rurales no unificados que eran como mixtos, donde había un sector y había otro sector, por ejemplo, Trinidad, San Rafael, había un sector alemán, un sector paraguayo y había relaciones no muy cercanas. Y luego, otros dos tipos de municipios que se caracterizaban, uno porque siempre habían sido liberales, otro porque siempre habían sido colorados, y eso aparecía, y el clúster nos dijo que eran parecidos. Y lo que vimos en estos 3 años, esto que no se va a poder leer, yo lamento mucho, no pude hacerlo más grande. En el 2002 tenemos una medición que le hicimos, que estaba, en el 2008 otra medición que estaba, y en el 2003 otra medición que le hicimos nosotros. ¿Y qué encontramos? Que las comunas que tenían más puntaje en una época no tenían más puntaje en la siguiente. O sea que no había Paraguay no se había estabilizado, la sociedad civil paraguaya estaba en transición, no estaba estable. En eso no somos el norte y el sur de Italia. No, acá no hay eso. Acá habían particularidades, pero no era la continuidad en cuanto. Sin embargo, sí había mayor crecimiento económico en las comunas con mayor capital social. O sea, ese dato funcionaba. Pero los otros datos no funcionaban. Entonces nos pusimos a mirar qué caracterizaba en cada caso. Me pasa la lámina 8. Lo que hacía que las comunas sean mejores en términos de capital social, en ese momento era la participación y la ayuda, mientras que tenían déficits en inclusión, cohesión
acción colectiva y lo que nosotros llamamos voto real, que es lo contrario al voto auxiliado, que en Paraguay es frecuente. O sea, ¿por qué votáis? Bueno, el que me llevó a votar. O usted se va a votar, no, viene a buscarme. Posiblemente el que venga a buscarla le viene a buscar y gasta su nafta o lo que sea para que le vote a él o a sus amigos, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesaba es quién votó por su cuenta. Y era una cosa que distinguía una comuna de otra. En el año 2008 habían otras cuestiones que hacían que las comunas tengan importancia en capital social, que era el pluralismo, la ayuda, las redes sociales y esta democracia grupal, que no es la democracia nacional, sino es que la gente se reúne y haga cosas. No necesariamente legalmente, a veces hay personería jurídica, a veces no, pero la gente oye por allá tú fuera. Entonces, el pluralismo era muy importante. Recuerden que en ese momento lo que ocurre es una alternancia y como que las ideas progresistas, zurdas, ustedes quieren, estaban muy de moda, Lugo también, pero no era solamente Lugo, era una época en que también Nicanor estaba con esa onda, o sea, el Partido Colorado, la oposición también, o sea, era una época de que la gente quería hacer transformaciones sociales y darle énfasis al desarrollo social, al capital social también, por supuesto. Cuando vimos con la encuesta que habíamos hecho nosotros en el Instituto de Desarrollo, lo que había como elemento positivo era la creencia cívica, las redes sociales, la participación, la capacidad de peticionar, el voto real, la confianza de los vecinos y el apoyo al sistema. O sea, para la gente, el hecho que haya habido un gobierno colorado medio diferentón, con una candidata mujer que perdió, con un juez, con un obispo que fue sacado, con un liberal que terminó su mandato, con un colorado, o sea, aparentemente a la gente le impresionó ese abanico de opciones que aparecen, que a mucha gente, bueno, estaba de un lado, del otro estaba del otro lado, pero para la gente común y silvestre lo que había es como un cambio bastante importante. Bueno, yo tengo que ir terminando, por supuesto, y esto dio lugar a varios estudios. El Paraguay se presentaba pobre en capital social, pero no en todo. En ayuda y en participación nosotros teníamos las buenas notas, pero en la confianza, la acción colectiva, la conducta cívica, el apoyo a la democracia, no había continuidades. Otra cosa importante que no había, eso que dijimos en Italia, norte y sur, y este oeste, acá lo que había es como una piel de tigre. Acá había más, acá menos, pero no necesariamente en forma. Los tojeros tenían capital social, sin duda, pero también los campesinos tradicionales tenían en ese tiempo capital social. Estaban haciendo otro tipo de cambio, que no era el cambio agroexportador. Repito que funcionaba el capital como un predictor del desarrollo. Uno puede decir, bueno, pues, ¿tienen capital social porque se desarrollan o se desarrollan porque tienen capital social? Pero eso es un análisis más cuidadoso, que no voy a hacer acá. Vamos a la lámina 12, pero antes a la 11. Sí, no a la 12, está bien. En primer lugar, ¿qué ocurre ahora, que es una época no paraguaya, mundial, de escepticismo, de crisis de representación, de individualismo, de adicción digital, la gente vive así y los adolescentes más, de saturación de la información? ¿Te atienden o no te atienden? Porque hay demasiado llamada. De pandemia, que fue mundial, de cuarentena, que fueron hambreadoras. La crisis económica mundial fue creada por una pandemia.
Eso se ve desde China hasta Estados Unidos y pasando por todos los países, también Paraguay. Entonces no hay en este momento una disminución de elementos fundamentales como la información, la participación, pero al mismo tiempo, y eso quiero poner la contracara, lo que salvó al Paraguay del hambre fue la solidaridad social, las famosas ollas colectivas, que ya existían entre los indígenas, ya existían, ellos ya tenían la olla colectiva. O sea, la olla mía era también tuya si vos vivías al lado mío, y viceversa. Cuando yo tengo comida, te invito, y cuando vos tenés comida. Estas ollas populares que fabricaron un elemento de resiliencia fundamental a nivel de todo el país, y no estoy hablando de las ollas populares, también otras cosas, las polladas, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ayudó a todas las personas más vulnerables de la pobreza, la cuarentena, del miedo, del duelo. Muchos de nosotros lloramos, personas que se fueron, el desempleo, o sea, se cerraron el negocio, o sea, el sector turismo fue destrozado, el sector de los servicios de alimentación, eso fue destrozado, estaba todo prohibido. Entonces, de todas maneras, aunque no esté hoy como muy fuerte, hay que pensar de qué manera tenemos que recobrar ese pedazo de la vida que es la sociedad civil en relación a otros pedazos de la vida que son muy importantes, sin ninguna duda, como el Estado, que tenemos que tener mejor Estado y tenemos que tener mejor economía, pero también tenemos que tener mejor capital social. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días para todos y todas. Un gusto, doctora María Gloria Paredes, directora del ICSO. Muchas gracias por la invitación, profesor Justo Camacho. Un gusto compartir con José Carlos una vez más. Yo voy a presentar una aproximación a una etapa de lo que podría llamarse el capital social en el pasado, que tiene que ver con esta universidad, con la Universidad Nacional de Asunción, y cómo estos primeros egresados de las dos primeras carreras que sacan egresados, que son la carrera de Derecho y la carrera de Medicina, se van vinculando en distintos espacios de sociabilidad y van generando unas redes entre ellos, en muchos casos independientemente al partido político al que pertenecían, pero que van generando una solidaridad profesional y justamente esos niveles de confianza entre ellos, que obviamente esta es una aproximación, y eso dejo bien claro, porque para poder ir corroborando en un entorno, en una cuestión más profunda, tendríamos que consultar otro tipo de fuentes para ir determinando si los vínculos eran más allá de los propiamente públicos, o sea, si tenían empresas juntos, si tenían emprendimientos de otro tipo. Sí, podemos demostrar algunos que sí vimos no solamente de carácter político y público, sino incluso cultural. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a ver, el Paraguay a fines del siglo XIX es un país destruido, es un país que tiene en primer lugar una de las situaciones más dramáticas en términos de lo que fue la baja demográfica. Eso no lo vivió ningún otro país de la región, y no, creo que del mundo, por lo menos en la época moderna. Y partimos de la definición de Bourdieu de que el capital social es la acumulación de recursos reales o potenciales que están unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. Por eso es que tomamos estos grupos de las dos promociones, las dos primeras promociones, porque son fáciles de identificar, porque es mucho más difícil hacer una cuestión más colectiva en el pasado, ¿verdad? Se podría hacer, pero llevaría mucho más tiempo. La Universidad Nacional se crea justamente con un propósito muy puntual. El que propone la creación es el senador José II de Cut,
y el propósito es que no se produzca más fuga de cerebros. Él decía que muchos jóvenes paraguayos en aquella época iban a estudiar principalmente a Buenos Aires y ellos no volvían al país, porque obviamente el país ofrecía muy pocas oportunidades. Y de hecho José II de Kut sabía muy bien eso, porque él tenía a su propio hermano, Diógenes de Kut, que estudió medicina, que se quedó a trabajar en Buenos Aires. Llegó a ser director incluso, creo que uno de los hospitales más importantes de la capital argentina. No regresó al país más que eventualmente. Entonces, la universidad se crea en 1889 con ese propósito, de ir formando un capital intelectual, una élite que sirva, obviamente con el modelo napoleónico, que sirva al servicio del Estado. De hecho, una de las primeras preocupaciones es justamente, por eso el énfasis en la Facultad de Derecho, en el tema de la administración y la formación de recursos para la burocracia. Increíblemente, hubo gente que no quería que se cree la universidad. Varios senadores, incluso el doctor Benjamín Aceval, que fue uno de los creadores del Colegio Nacional de la Capital, decía: en este momento no es el mejor momento para crear una universidad, porque los jóvenes que egresan del Colegio Nacional no tienen que estudiar, sino que tienen que ir a trabajar para el Estado, porque esa es la prioridad. Entonces, ahí tenemos en 1893 egresa la primera promoción. Ahí sí nos podemos quedar un ratito. Esta primera promoción, esto es en el patio de la Casa Lynch, que era la sede de la universidad. Están sentados Emeterio González, Gaspar Villamayor y Cecilio Báez. Falta el cuarto egresado, que es Benigno Riquelme, que defendió su tesis una semana después, por eso no pudo participar de la interpelación. No le esperaron, ¿verdad? Para que vean que así nomás la universidad tiene sus tiempos desde el principio. En ese sentido, siguiente, ahí nos podemos quedar. Podemos ver el promedio de edad de estos jóvenes, o sea, ya no eran tan jóvenes, tenían 30 años, el más joven era Emeterio González, porque hay que tener en cuenta que muchos de ellos sí son egresados de las primeras promociones del Colegio Nacional y tienen como característica, a diferencia del grupo que va a venir después de la Facultad de Medicina, es que ellos vivieron la guerra, o sea, eran niños sobrevivientes de la guerra. En el caso de Benigno Riquelme, incluso era el mayor de todos, tenía 36 años. Ellos se vinculan no solamente desde el punto de vista jurídico, están actuando en los tribunales, había otros abogados que se habían formado fuera del país, pero ellos van ocupando una serie de cargos. Incluso en el caso de 1900 vemos que Emeterio González se convierte en miembro del Tribunal Superior de Justicia en un primer pacto. En ese momento era la primera hegemonía colorada, el presidente era Emilio Aceval, y se pactaba la presencia de elementos liberales dentro de determinados espacios del gobierno. Entonces, por ejemplo, Emeterio entra como miembro del tribunal, Cecilio va como embajador a México, o sea, y evidentemente que estos cuatro señores actuaban en conjunto, más allá de sus afinidades también políticas, estaban en proyectos culturales como la creación de una entidad que promueva la historia y la geografía, estaban en otros ámbitos, además de políticos, en círculos intelectuales. Hay referencias en la prensa que participaban de conferencias, siempre ellos estaban presentes, hacen las primeras publicaciones jurídicas más sistemáticas sobre el pensamiento y el desarrollo jurídico. Y lo mismo va a pasar con Gaspar Villamayor. Cuando en 1904 Cecilio Báez va como ministro de Relaciones Exteriores, en ese mismo gabinete Gaspar Villamayor entra como ministro de Justicia, Culto e Instrucción, ¿verdad? Entonces ellos van actuando en una forma de conjunto a lo largo en estos espacios públicos y en esos espacios también de los órganos jurisdiccionales y en espacios culturales. Eso es lo que para esta presentación pudimos demostrar. Lo ideal sería después entrar, por ejemplo, en el archivo protocolos notariales y ahí poder ir viendo qué otras actividades privadas hacían en conjunto este grupo inicial de abogados que formaron parte de la primera promoción de egresados de la Universidad Nacional de Asunción. Siguiente, por favor. La siguiente promoción es la de los primeros egresados de medicina. Lamentablemente, medicina se crea igual que la Facultad de Derecho en 1889, pero la facultad no opera porque no tiene estudiantes.
Esta primera promoción es consecuencia nuevamente de una pandemia. Parece que solamente cuando estamos en esos momentos extremos comenzamos a tener, vimos todo lo que sufrimos en esta última pandemia. En ese momento había una pandemia de peste bubónica en 1899. Entonces el gobierno hace un esfuerzo de traer expertos, una misión médica viene de Argentina y se reactiva la Facultad de Medicina. Entonces, al reactivar la Facultad de Medicina, incluso se trae un experto del Instituto Pasteur, al doctor Elmacián, para que sea profesor y también ayude en la lucha contra la peste bubónica. En esta primera promoción se encuentran nombres muy destacados de la medicina paraguaya, entre ellos Andrés Barbero, Luis Migone, Ricardo Driosola, Eduardo López Moreira, Eusebio Taboada. Déjame ahí, por favor, en el anterior. Gracias. Entonces, todos estos señores que son de 1903, cuando egresan estos primeros médicos, se unen a los médicos que ya existían y ellos van actuando. En el caso de este grupo es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente al egresar se convierten todos en profesores de la Facultad de Medicina. Entonces su primer ámbito de colaboración es la propia facultad. Después algunos de ellos incluso montan sanatorios, entre ellos el doctor Migone es uno de los primeros en montar un sanatorio privado, de como los conocemos ahora, y otros van directamente al servicio público. El caso, por ejemplo, de Barbero, de Odriozola. Odriozola, por ejemplo, va a ser uno de los primeros ministros de salud. Después, cuando se crea el Ministerio de Salud, el que creó el leprecomio en la lucha contra la lepra, en la famosa colonia de leprosos, que aparece mucho en las obras de Robabastos, de Zapucay. Entonces, estos hombres, en el caso de ellos, es mucho más fácil porque incluso además de esa convivencia en la formación de los nuevos médicos en la propia Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, además de la convivencia en el ejercicio y la práctica de la medicina, muchos de ellos también están involucrados en producciones científicas, ¿verdad? Algunos de ellos, acá más o menos hay 4 de toda esta promoción, son fundadores de la Sociedad Científica del Paraguay, encabezados por el propio Barbero. Hacen algunas otras actividades de fomento y de promoción de la salud. Entonces ahí se puede ir viendo, y al igual que con el grupo anterior, corroborando con los protocolos notariales, se podría determinar efectivamente cuáles otros vínculos privados tenían y qué otro tipo de emprendimientos hacían en ese grado de confianza. El promedio de edad de esta promoción es de 26 años. O sea, ellos cuando se gradúan, la mayoría, creo que el mayor de todos era Migone, que tenía 27, y después la mayoría tiene 26 años, y se mantienen en actividad en líneas generales hasta más o menos la década del 40, cuando fallecen los últimos miembros de esta promoción. Siguiente, por favor, y final, con esto termino. Entonces, en esta primera aproximación, lo que vemos es que en la historia del capital social se puede afirmar que los vínculos desarrollados por los primeros egresados de la Universidad Nacional de Asunción se mantuvieron a lo largo del tiempo. En ese sentido, para completar los datos de este estudio, sería efectivamente fundamental la consulta de archivos privados y de archivos de protocolos notariales que nos permitirían completar ese grado de confianza y los niveles en los cuales ellos interactuaban y cuáles eran sus espacios de sociabilidad más allá de los espacios públicos que dejaron evidencia en su actuar todos los miembros de estas 2 primeras promociones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los investigadores José Carlos Rodríguez y Eric Caballero por las presentaciones realizadas. Seguidamente se procederá a la entrega de unos certificados a cargo de la profesora María Gloria Paredes.
Bueno, agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron en este primer panel, a la doctora María Gloria, al profesor Justo Camacho y por supuesto a nuestros invitados especiales, los doctores José Carlos Rodríguez y Eric Caballero. Con un fuerte aplauso les despedimos otra vez, por favor. Y para dar continuidad al evento vamos a convocar a los integrantes de nuestra primera mesa denominada Sistemas de Transparencia y Rendición de Cuentas Institucional al Servicio de la Ciudadanía. Por ello llamamos a Cristian Parra, quien va a fungir de moderador. Él es jefe de experimentación de PNUD, nos va a acompañar como moderador y va a presentar a los componentes de nuestra mesa. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Cristian Parra, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes en este auditorio hablando de un tema tan interesante y tan apasionante como es el capital social, la acción colectiva, la construcción de confianza, la cooperación, todas esas cosas interesantes que de repente no las estudiamos todavía tanto, pero son tan importantes en nuestro país. Me va a tocar a mí moderar la primera mesa, así que voy a llamar a los integrantes de esta mesa y les voy a ir presentando a cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Carmen Arias. Carmen Arias, si podés pasar. Carmen Arias es doctora en Derecho Público y Gobernabilidad por la Universidad de Columbia del Paraguay, magíster en Demografía, Población y Desarrollo por la Universidad Nacional de Asunción. Es también licenciada en Matemáticas con mención estadística por la Universidad Nacional de Asunción y tiene una especialidad en métodos cuantitativos de investigación y diseño, producción y análisis de información. Actualmente Carmen es directora ejecutiva de Investigación para el Desarrollo. También es directora del área de Economía e investigadora asociada en Investigación para el Desarrollo. Tiene experiencia profesional trabajando con el INE, que sería el Instituto Nacional de Estadística, la ex Dirección de Encuestas y Censos, consultorías e investigaciones desarrolladas con NOPS, FECOPROD, MEC, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer, Hábitat para la Humanidad, entre otros. También con instituciones internacionales, con la OEI, la ONU Mujer, Oxfam, Intermon, Unión Europea, JICA, el BID. Es docente de Demografía en la Facultad de Ciencias de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es docente en Estadística Descriptiva e Inferencial en la UNIDA, en la carrera de Ciencias de la Salud en la Universidad Columbia del Paraguay, en Estadística Descriptiva, Inferencial y Demografía en la carrera de Administrativos y Contables, entre otros. Así que bienvenida, Carmen, mucho gusto contar con tu participación. También parte de esta mesa sería Sebastián Vargas, así que invitamos a Sebastián también si está presente a acercarse. Sebastián es candidato a PhD en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay, máster en investigación científica con énfasis en métodos cuantitativos y cualitativos por la Universidad Autónoma, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción, docente investigador de la FACSO, una consultora asociado de investigación y desarrollo, investigador categorizado nivel 1 en el PRONI del CONACYT, especialista en mediación y resolución de conflictos y especialista en gestión de programas sociales. Así que Sebastián, sí, creo que todavía no está presente, pero les esperamos y le damos también la bienvenida cuando lleguen. En tercer lugar tenemos como parte de esta mesa a Rebeca Chávez. Así que Rebeca, si está presente, te invitamos a pasar. Rebeca ya está ahí, perdón. Bienvenida, gracias Rebeca. Rebeca es magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en políticas sociales por la UNA y es socióloga por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Estudios y Difusión en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se dedica a la investigación sobre políticas sociales en los últimos 10 años. Forma parte de la Sociedad Paraguaya de Sociología, es directora del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, el CERI, y en su vida cotidiana es madre y le apasiona la literatura del realismo mágico. Así que bienvenida, Rebeca, mucho gusto contar contigo.
Y también en esta mesa vamos a contar con la presencia de Francisco Alcaraz, así que si Francisco está también presente le invitamos a pasar. Francisco es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Administración Financiera Pública de la Universidad Católica, diplomado en Ética, Cumplimiento y Transparencia por la Universidad Columbia, magíster en Ciencias Jurídicas en la Universidad Columbia, especialista en Consultoría Política y Gestión de Gobierno de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, en España. Es concejal, ex concejal y ex presidente de la Junta Municipal de Asunción. Fue enlace del Ministerio de Hacienda con el Congreso Nacional. También fue coordinador de la Unidad de Apoyo de los Gobiernos Municipales de la Presidencia de la República. Realizó consultorías para organismos de cooperación internacional como la FAO, la OPS, la GTZ, la ECID, la Agencia Uruguaya de Cooperación, la Fundación Friedrich Naumann, así como organizaciones de la sociedad civil paraguaya como el CIR, Altervida, INESIP, CEPRO, CITCEP, Decidamos, Tabacman, entre otros. Es autor de proyectos de leyes de creación de los municipios de Filadelfia, Loma Plata, Teniente Isla Pirada Fernández, también de la ley de capitalidad y la ley orgánica municipal. Autor de las ordenanzas municipales de mecanismos de prevención del dengue y del COVID, y actualmente es coordinador del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción de la Fundación SIDA. Así que bienvenido, Francisco, también a este prestigioso panel. Bueno, y para arrancar, en esta mesa cada uno de los ponentes van a tener una ponencia interesante. Vamos a empezar con Carmen Arias, quien nos va a hablar de pobreza en Paraguay, incidencia de los componentes de capital social sobre la pobreza. Así que, Carmen, el escenario es todo tuyo. Hola. Bueno, mi historial de experiencia fue bastante amplia. No crean que yo haya hecho todo eso en este momento, sino es la historia mía desde hace 20 años que estoy en este tema. Y en realidad hoy soy directora ejecutiva de Investigación para el Desarrollo, una ONG que se dedica a hacer investigación y consultorías para solventar las investigaciones. Tenemos un equipo humano que trabaja en diferentes disciplinas con 5 direcciones: economía, educación, salud, desarrollo territorial y ambiente. Entonces, solamente eso es lo que hago en la actualidad. Trabajo, entonces tuve suficiente tiempo como para dedicarme a él. Pobreza en Paraguay, incidencia de componentes del capital social sobre la pobreza. En este caso, mi trabajo, sociólogos que me pudieron ayudar para poder lograr este objetivo. No es fácil, es un trabajo muy amplio, pero finalmente, así como les digo, con el apoyo de todo el equipo humano de Investigación para el Desarrollo, pude lograr hacer este trabajo. Bueno, el trabajo en sí se basa prácticamente en estas temáticas: lo que es la pobreza, la situación de la pobreza en el Paraguay, el capital social como factor para disminuir la pobreza. En ese sentido, la pobreza lo definí prácticamente con todo lo que trabajó Amartya Sen, que lo define como una situación que considera a una persona pobre por dimensiones que limitan su capacidad de bienestar, y es por eso que, por ejemplo, temas como problemas sociales, económicos o situaciones vinculantes a todo eso hace que una persona esté en situación de pobreza, tales como falta de nivel educativo bajo, falta de acceso a la tierra, falta de acceso a créditos, poco apoyo de la familia y de la comunidad, y también la falta de acceso a llámele crédito o procesos para poder producir. Bueno, en cuanto a la situación de pobreza en Paraguay, yo me basé específicamente a todo el grupo de interés del universo que iba a abarcar mi investigación. En este caso,
el estudio de pobreza en Paraguay se analiza a partir del ingreso, la principal y la vigente de hoy. Entonces, al tener en cuenta eso y también las limitaciones que tienen las variables vinculadas al capital social, trabajé con el grupo de población que tiene 15 años y más de edad, que haya declarado ingreso y también las variables de capital social. Este grupo de población se analiza a partir de la base de EPH del 2008 y 2002, que son prácticamente los únicos años en los que se ha tomado informaciones de capital social en la EPH en el INE. En ese sentido, este grupo de población tiene un porcentaje del 20% de población pobre. Esto afecta más a las mujeres en mínimas diferencias, pero hay una proporción mayor de mujeres. Y también afecta más a la población que vive en el área rural, así también a los guaraní hablantes, afecta más. E incluso dentro de estos 20% de pobres, el 36.7% de ellas no leen y no escriben, entonces a ese grupo incluso afecta en mayor grado la pobreza. Bueno, y este es nuestro objetivo de interés en esta investigación. Entonces el trabajo tiene como objetivo analizar el capital social como factor para disminuir la pobreza. En ese sentido, el capital social se define como el cúmulo de estoy un poco bloqueada porque estoy nerviosa, discúlpenme. El cúmulo de normas que corresponden a instituciones o comunidades que hacen énfasis en organizar a la sociedad con un ambiente de confianza y cooperación. ¿Qué significa eso? Que esta confianza y cooperación viene dada a partir de lazos. Estos lazos, por llamarlo así, los estudiosos, el bridging, lo definen como, a ver, voy a estar pasando en el anterior. Sí, el siguiente. Ahí nomás, en el anterior. Introducción. Esa. Bueno, entonces estos lazos, el estudio del capital social se basa en que los investigadores lo estudian como en tres grupos. El bridging, que es el grupo de personas en las que los lazos son más fuertes, ya sea el grupo de familias, el grupo de los vecinos o llámenle los amigos más cercanos. Luego el grupo en la que la población es más débil, el grupo de población en la que, por ejemplo, conforman
los amigos no muy cercanos y el grupo de personas que conforma el entorno laboral. Y adicional a este mismo grupo, el LinkedIn, el que lo conforma el grupo de población, que tienen la capacidad de poder vincularlos, relacionar o proporcionar, tienen el acceso a información, a recursos, y eso es más bien de las instituciones más formalizadas. Un ratito, solamente para recordar, tenemos 15 minutos por ponente, me olvidé de decirlo al inicio. Entonces, también invitarle a todos los participantes que hay monitores que tienen unos papelitos para que ustedes puedan hacer preguntas. Así que toda esta presentación súper interesante de Carmen, si tienen alguna pregunta la pueden ir ya anotando, que después va a haber un espacio para poder plantearle a Carmen y a los demás panelistas. Así que, perdón Carmen, ahora sí te permito continuar. Bueno, el objetivo general del trabajo es demostrar que acumular el capital social produce un efecto de disminución de la probabilidad de pertenecer al estrato pobre, ¿sí? Los específicos son identificar las características de esta población de interés, que ya les mencioné antes. El siguiente es identificar estos componentes de capital social que pudieran incidir sobre la pobreza, las estudiadas en Paraguay. Analizar estos componentes vinculándolo o relacionándolo con las variables sociodemográficas que pudieran ver si tiene alguna relación con lo que es el impacto sobre la pobreza, y también hacer recomendaciones sobre políticas públicas desde la perspectiva del capital social. Los estudios de la pobreza, en este caso en la parte de marco teórico, varias formas de estudiar la pobreza. La línea de pobreza es una de ellas, la más utilizada por año a año por el INE. El índice de calidad de vida, que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social. El IPS es el índice de progreso social, que lo hacía en realidad en uno de los gobiernos, el Gabinete Social. NBI, que se hace a partir de datos del censo, y el IDH, que lo hacen las Naciones Unidas. Bueno, esto del capital social ya lo expliqué bastante complejito, me puse un poco nerviosa, pero lo hice. Y sus componentes que se va a estudiar y que con las informaciones con que se cuenta son las redes, la confianza, la solidaridad, la participación ciudadana, la cohesión social, acceso a la información, empoderamiento y participación política. Estos son los componentes del capital social que pudieran incidir sobre la pobreza que se analiza en esta investigación. En cuanto al marco legal, los aspectos normativos vinculados a la pobreza y el capital social, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que abarca prácticamente muchísimas informaciones referidas, todo su contenido se basa en sus ejes temáticos acerca de poder paliar la pobreza, y tiene 4 líneas transversales, y los principios rectores de la pobreza lo constituyen las informaciones proporcionadas o los datos o las leyes o los reglamentos de la Constitución Nacional, que en su artículo 6 menciona acerca de los derechos de la calidad de vida. En su artículo 167 dice que el Plan Nacional de Desarrollo es de cumplimiento obligatorio para el sector público y referencial o para el sector privado. Bueno, también el ODS 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, tiene 17 objetivos, de los cuales 13 de los objetivos se refieren a lo que es mejorar las condiciones de vida de la población, y muchas de ellas vinculadas también al capital social. El decreto número 291/13 uno de los decretos es la que menciona acerca de que
la institución encargada, hoy en día creo que hay varias, de hacer las políticas para mejorar las condiciones de vida es la STPI, es la que haría las gestiones para hacer los programas y políticas de mejora de condiciones de vida. El marco metodológico es un diseño no experimental, descriptivo, tiene un enfoque mixto, qual y quanti. Lo cuantitativo se hace un procesamiento de bases de datos de la EPH para las informaciones contenidas vinculadas a lo que es el capital social, que fueron tomadas en el 2002 y en el 2008. De ellos, solamente en esas bases de datos pude trabajar con todos los indicadores sociodemográficos y sociales, y también hice una caracterización más actualizada de este grupo referencial de la base de datos 2018, que era la última hecha antes de que yo hiciera, o sea, que con la que contaba antes de hacer el trabajo de investigación que estaba haciendo. La cualitativa lo hice haciendo entrevistas en profundidad a personas referentes del país sobre capital social, teniendo 5 dimensiones de análisis de la investigación quali. La hipótesis de la investigación es que la presencia del capital social produce un efecto de reducción de la probabilidad de que un individuo se encuentre en situación de pobreza. Dentro de lo que es el resultado ya, el análisis descriptivo, por dar simplemente ya un número específico de la población de referencia del marco de mi investigación, lo conforman 3.876.000 personas, que abarca el 70% de la población. En este caso es el número de personas que posteriormente serían estudiados dentro de la base EPH 2008. De este grupo de población, 20% está en condición de pobreza. Ya lo había mencionado, quiénes son los más afectados. Para medir el ingreso trabajé con el quintil, es ordenar el ingreso, la variable ingreso de menor a mayor, dividirlo en 5 partes. El primero y el segundo es la más afectada por la pobreza. En este caso el primero, la totalidad está en situación de pobreza, el segundo en un 20% está afectado por la pobreza. En lo que es la otra parte de la investigación, el análisis comparativo, hice una comparación de las informaciones de este grupo de población de la base de datos que cuenta con capital social, pero no tan iguales las variables. Las que me permitió comparar es lo que hice. Por ejemplo, el grupo de variables que podía comparar con el del 2008, del 2002, por ejemplo, el de la asociatividad ya sea cooperativas o comités, encontré que el 25% de ese grupo de población estaban asociados en esos grupos. En el 2008 no hubo ninguna variación de esta cantidad, mínimas diferencias de variación, pero sí dentro del grupo del 25% sí hubo una variación en la que aumentó en un 45% la población del grupo asociados a cooperativas. Esa es la diferencia que yo encontré dentro del análisis de los grupos. Bueno, los resultados. Las informaciones de las cualitativas hechas con los informantes claves han dado algo así, entre todo una respuesta común de que el capital social es el principal factor para disminuir la pobreza y que las variables de la EPH dan cuenta de eso
porque haciendo el análisis de que había mucha influencia, el grupo de 40 variables que conformaban el capital social tenía o no tenía, es la que me sirvió para poder comparar, para poder hacer esta ecuación. Variables demográficos también se daban, pero hay que saber que el capital social no es el único factor que haga que una población pertenezca a la persona sea pobre, no es el único factor el capital social, o sea que la falta de capital social. Entonces no se puede concluir que la presencia del capital social haga que las personas puedan salir de la pobreza. Como este trabajo es de doctorado, también tiene una serie de recomendaciones de indicadores y variables y objetivos que pudieran aplicarse para poder aplicar en políticas públicas lo que es el capital social en la actualidad. Y es todo mi trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, y bueno, ya el aplauso merecido. Ahora vamos a pasar ya junto con Rebeca Chávez, quien nos va a hablar de las decisiones basadas en evidencia y un poco sobre los desafíos que se enfrentan en la generación de conocimiento y en la difusión de datos en la función pública. Así que adelante, Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo con estudiantes, docentes, personas de la sociedad civil. Y bueno, yo voy a compartir la experiencia de gestión de conocimiento desde una entidad pública. A diferencia de los ponentes que nos acompañan en la mesa, yo voy a hacer un análisis desde el interior de la función pública. Entonces, que de hecho ya de por sí significa un gran desafío debido a la objetividad que se requiere. Entonces voy a estar compartiendo sobre la experiencia de cómo lograr una gestión basada en el conocimiento, los aprendizajes durante una investigación específica que hemos desarrollado hace poquito y capacidades que requieren de consolidación dentro de funcionarios de la administración pública. Entonces quería partir con estos datos estadísticos que nos muestran que existe un gran cúmulo de información en las instituciones públicas que requieren ser utilizadas, explotadas, analizadas y que deberían de estar a disposición de las personas externas, sobre todo la academia, los organismos e instituciones de investigación y la sociedad en general. La colega había dicho que uno de los elementos que inciden y que hacen fuerza en el capital social es justamente el acceso a la información. Entonces, que las instituciones públicas tengan, vamos a decir, disponible la información sobre la gestión, sobre todo en este caso que estamos hablando de pobreza, la gestión de los programas sociales es central para avanzar hacia la reducción de esos niveles de pobreza que bien nos estaba colocando la compañera. Actualmente se tiene un sistema integrado de información social en el sistema de protección social VAMOS que cuenta con alrededor de 26 instituciones públicas que reportan bases de datos de alrededor de 100 programas sociales que administra el Estado. Es decir, tiene un potente repositorio de datos que está a disposición y requiere el análisis sobre todo de la academia. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, en este momento administra 5 programas sociales y vamos a decir que esto representa alrededor del 50% de las 400.000 familias en situación de pobreza en Paraguay, que también es una potente base de datos, pero que en este momento en 5 sistemas informáticos y recientemente como ministerio abordamos un gran desafío de innovación que consiste en consolidar y tener también un repositorio unificado e integrado de estos sistemas informáticos. Y junta del conocimiento es una de las
de los principales desafíos que el Ministerio de Desarrollo Social desde el área de investigación enfrenta. Y siguiente. Entonces, ¿cómo logramos esta gestión basada en conocimientos desde un sector público que sabemos sufre de una burocracia estricta, rígida, con, vamos a decir, procesos que ya están totalmente cerrados y a veces cuesta mucho generar, vamos a decir, modificaciones, y también cómo generar información y análisis y reflexiones que sean objetivas. Y nosotros, por lo menos desde el área de investigación, decidimos que se requiere fomentar una cultura que valore la investigación dentro del ministerio, pero también en todas las instituciones públicas. Y para eso se requieren directrices y políticas claras sobre la generación de conocimientos. Mientras esto no exista en las instituciones públicas, será muy difícil instalar esta cultura de investigación. En el Ministerio de Desarrollo Social, para los estudiantes y los investigadores que estén interesados, se cuenta con un protocolo de intercambio de información con investigadores que permite acceder a las bases de datos, acceder a las familias participantes para realizar los trabajos de campo, pero también un compromiso del investigador de entregar los resultados de su investigación para que esto, vamos a decir, retroalimente la gestión pública y se pueda dar esa conexión entre la academia, la producción académica y la gestión pública que mejore la labor de los gestores públicos. Se aborda también una formación continua. Es imposible que los equipos y los trabajos dentro de la función pública mejoren y avancen si no tenemos una formación continua. Y en ese sentido, el equipo de investigación, desde ya, vamos a decir, casi una década, ha decidido que la mejor forma de encarar estos procesos es generar equipos multidisciplinarios de varias áreas del ministerio y también una interconexión entre trabajadores que están en planta central, como le llamamos, que somos los que estamos a nivel central de administración, con los trabajadores que están en los territorios, porque obtener fondos para investigar en función pública es súper difícil. No hay fondos destinados y presupuestados para la investigación, entonces debemos de ser súper innovadores para abordar y avanzar en las investigaciones. Y una forma que hemos encontrado es formar a los trabajadores que están en los territorios para que ellos mismos se constituyan en nuestros investigadores en campo. Y esto evita que vayamos desde la administración central a los territorios más alejados para realizar los trabajos de campo. Bueno, tiene que ver con formar equipos ad hoc y tener estas prácticas continuas que retroalimenten la gestión, fomentar la innovación e involucrar a varios actores y la colaboración interinstitucional, es decir, lograr justamente este acercamiento entre los gestores públicos y los actores de la academia, y lograr esa retroalimentación de la que tanto se habla, de vinculación entre la academia y el sector público, pero que en la práctica es muy difícil y se da en muy pocas veces y en muy pocas oportunidades. Siguiente. Bueno, y ahí entonces quería compartir brevemente, me quedan 5 minutitos, los aprendizajes que encontramos en una investigación concreta sobre análisis de experiencias en promoción social en Paraguay. Analizamos 3 comunidades, una urbana, otra rural y otra de central, de Asunción. Y bueno, un apartado que yo quería compartir con ustedes es justamente esta experiencia que tuvimos de generar un equipo multidisciplinario, interáreas, para formar en investigación en acción. Es decir, nos formamos mientras desarrollamos la investigación. Y ahí entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es los hallazgos que tuvimos en ese trabajo de formación de los gestores públicos para investigar. Entonces encontramos que realizar este tipo de metodologías de formación en acción lo que nos ayuda es a profundizar los conceptos y su alcance, conocer e interpretar diferentes realidades sociales desde los actores concretos,
justificar las decisiones en evidencias y no en opiniones. Y esto es central en la administración pública porque en muchas oportunidades, lastimosamente, muchas de las decisiones se basan en las opiniones y no en los datos concretos y los análisis de la academia, pero también de esa capacidad que debería de tener la función pública de generar sus propios análisis. Entonces, un extracto quería compartir con ustedes de uno de los integrantes de esta investigación que decía: lo importante fue descubrir aspectos más frágiles de una comunidad, sociedad. En estos aspectos deben enfocarse en los programas. Debemos partir del entendimiento que tiene una familia de lo que es la promoción social, cómo perciben los procesos. Y eso se dio en el concepto de promoción social, pero se da en todos los conceptos y en todos los abordajes que debería de tener la función pública. Debería de partir del entendimiento de lo que tienen las personas sobre determinados fenómenos que le tocan a ellos mismos. Siguiente. Entonces, ¿qué capacidades se requieren consolidar en la administración pública y sobre todo al interior del Ministerio de Desarrollo Social? La capacidad de organizar y analizar los datos para llegar a las conclusiones y recomendaciones, abordar distintos paradigmas desde un abordaje intercultural, porque nuestra población es multicultural y requiere de diferentes abordajes. La difusión de los resultados de investigación a través de artículos y en plataformas digitales y en este tipo de eventos, porque muchas veces y generalmente estamos como muy inmersos y en un pensamiento endógeno, pero no nos abrimos a la academia por miedo a recibir críticas. Innovar en la utilización y difusión de datos sobre los programas sociales. Siguiente. Y ahí quería terminar con algo que habíamos, vamos a decir, acordado y en la conclusión, en ese apartado que tenía que ver con la formación, que es este aspecto ético de la investigación. Es decir, en la función pública y en todas las investigaciones que realizamos, pero sobre todo en la que se quiere realizar desde la propia institución, es centrar la investigación en el sujeto, en la persona y no tomarlo como objeto. Entonces, tomar a las personas y a los participantes en las investigaciones como sujeto de derecho es dejar de lado el Aishinyaranga, la manipulación, el clientelismo y el prebendarismo, porque esto lo único que genera son privilegios de pequeños grupos o privilegios de grupos grandes. Y sin embargo deberíamos de pasar a la empatía, a la autonomía, al empoderamiento, la articulación, la proactividad, la participación, el diálogo y el respeto con los sujetos participantes. Porque esto va a generar capacidades y oportunidades, como acá la colega estaba diciendo y tomó de referencia a Marta Sen y Marta Nussbaum. A esto debemos apuntar, a generar capacidades y oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Realmente muy interesante el trabajo que están haciendo en el MDS para difundir y hacer políticas públicas basadas en evidencia. Ahora le vamos a escuchar a Francisco Alcaraz, quien nos va a hablar de la libertad de expresión y de prensa como un patrimonio de la ciudadanía. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias a los panelistas, presentadores, a todos ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? La verdad que como se trata de una mesa donde se iba a hablar de rendición de cuentas y demás, me pareció pertinente este tema y quiero empezar por lo que me motivó a preparar este tema. La profesora María Gloria Paredes de Ipsos me dice: ¿qué tema puedes preparar para esta mesa? Y yo tomé nota y empiezo contundentemente por eso, ¿verdad? Con la notificación fiscal a los medios Última Hora y ABC Color, donde le solicitan a esos medios la identificación de los periodistas que escribieron cierto artículo periodístico y donde, a mi juicio, se constituye en un amedrentamiento a la prensa y me hace recordar tiempos de la dictadura.
Entonces pretendí escribir una ponencia comenzando a explicar sobre el concepto de república y demás. Ustedes coincidirán que por más que la Constitución decía República del Paraguay, creo que en tiempos de la dictadura de Stroessner, ¿verdad?, no teníamos en puridad una república. Y ahora observo ciertas amenazas desde el Estado. Entonces, la ponencia es la libertad de expresión y de prensa como patrimonio de la ciudadanía, porque entiendo que esa libertad de expresión y de prensa no es para beneficiar al medio ni al periodista, sino a los ciudadanos. Vamos a avanzar. El siguiente. La república es un término latín que proviene de cosa de todos, en oposición a regnum o reino, donde era cosa privada o del rey. La república surge así el papel protagónico del pueblo, tanto para controlar y a su vez la obligación de las autoridades como una función de servicio. Y para que una república rija plenamente, se necesitan como forma de gobierno ciertos presupuestos que deben cumplirse. O sea, no somos república del Paraguay como marcante, somos república como forma de gobierno, donde debe haber una división de poderes que impide la dictadura. Para los más jóvenes, en tiempos de Stroessner, el Poder Ejecutivo podía disolver el Congreso y nombrar a los jueces. Por lo tanto, era una dictadura, no había división de poderes. Ahora tenemos división de poderes. La responsabilidad del funcionario público, que está en el artículo, entre paréntesis son los artículos constitucionales. En una república no hay un solo funcionario que sea irresponsable. Todos tienen que ser revisables sus actuaciones por la justicia, por el pueblo, incluso el presidente de la República, que puede ser destituido por juicio político. Bien, la publicidad de los actos de gobierno que hace la seguridad jurídica. Y la publicidad de los actos de gobierno implica que todos los ciudadanos tenemos derecho a estar informados de la gestión pública, y la contracara de la moneda es que hay una obligación de las autoridades de rendir cuentas. Entonces ahí tenemos república. Y el principio de la supremacía constitucional, artículo 137. Y vamos a ver una serie de artículos que se violaron con la notificación fiscal exclusivamente a dos medios, que casualmente Última Hora y ABC Color son medios actualmente críticos al gobierno, porque los demás medios también publicaron la misma información, pero no fueron notificados por los fiscales. Entonces, a mi juicio, mi lectura es de amedrentamiento. Seguimos. Entonces, decía el profesor Justo Prieto, ya fallecido, experto en derecho constitucional, que podemos afirmar que en el Paraguay el ejercicio del periodismo crítico, el de investigación, sobre todo de casos de corrupción, en realidad es un acto riesgoso y no el ejercicio de un derecho. Sí, podemos avanzar. Siguiente. Bueno, un poco para describir ya ahora lo que afirmamos, el marco jurídico en el Paraguay. En primer lugar, el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional afirma la forma de Estado y de gobierno. Y ustedes verán que la característica de nuestra democracia no es solamente representativa, cuando nos vamos a elegir el concejal, el intendente o el presidente de la República. Nuestra democracia, además, está la negrita, es participativa y pluralista. De ahí surge el papel protagónico del pueblo, tanto para controlar como para coadyuvar a la gestión de gobierno. El artículo 26 habla de la libertad de expresión y de prensa, donde se garantiza la libertad de expresión y de prensa, y se cierra el artículo con sin censura alguna. Entonces esto abona la importancia que le dieron los constituyentes, que es el espíritu del pueblo paraguayo, a la libertad de expresión, a la democracia participativa, a la libertad de prensa. Bien,
Se habla también en el 27 de los empleos de los medios masivos de comunicación, que dice que es de interés público. Siguiente. El 28 es el artículo que establece el derecho a informarse. Y ahí se habla de que las fuentes públicas son libres para todos. Les invito a concentrarse un poquitito en esa frase. Las fuentes públicas son libres para todos. Casi estoy seguro que si piensan un poquito, la documentación que tenga un municipio, una gobernación o el gobierno central son las fuentes públicas, son los documentos públicos. Y la expresión dice, son libres para todos. Es decir, que todos los ciudadanos podemos acceder a eso. Esto se estableció en 1992. Si ustedes me acompañan con la fecha, de 1992 al 2014, recién tuvimos la ley de acceso a la información pública. Desde luego no necesitábamos de esa ley, ¿verdad? Y la propia Constitución dice que la falta de una ley reglamentaria no podrá menoscabar ningún derecho constitucional. Pero fíjense, hay un señor, si avanzamos un poco más y después retrocedemos, perdón el desorden, si avanzamos un poco más, y ya volveremos porque quiero citar a ANSA, donde hay una fotografía, ahí está. Este señor, Daniel Vargas Telles, un sencillo, no para menoscabarlo, por el contrario, para elevarlo, ¿verdad?, en su categoría, un periodista radial de San Lorenzo, fue el que se animó con un grupo de apoyo, ¿verdad?, donde tuvimos varios abogados ad honorem para acompañar su acción de inconstitucionalidad, porque él le solicitó al intendente de San Lorenzo la lista de funcionarios de San Lorenzo, pero también los salarios y las funciones que cumplía. Y el intendente dijo no. Para hacerla corta, se fue a un juez, una apelación, y llega a la Corte. Y la Corte Suprema de Justicia toma el caso en el 2007 y le toma, ¿cuánto es del 2007 al 2013? Unos 6 años, ¿verdad? 6 años le tomó a 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia, que ganan muy bien y que es su función resolver las acciones de inconstitucionalidad, interpretar. ¿Se acuerdan de la negrita? Las fuentes públicas son libres para todos. Daniel Vargas Telles tiene derecho a acceder a la información del intendente de San Lorenzo, solo que ya se había cambiado 2 veces el intendente. Y a partir de ahí se generó una revolución del acceso a la información pública en el Paraguay. Te invito por favor a retroceder nuevamente para abonar un poco el marco jurídico internacional. El siguiente. Sí, bien, este marco jurídico de la libertad de expresión y de prensa incluye la Ley 1 del año 89, después del golpe de Estado que Andrés Rodríguez le hace a Stroessner, donde el Paraguay aprueba y ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ley se aprobó y esto pasa a tener un escalón superior, ¿verdad?, porque es un convenio internacional. Y esa ley, en el artículo 13, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. O sea, para venir un poco del marco internacional. Pero también la ley 5/92 se aprobó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y en el artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Y lógicamente este derecho de los ciudadanos está muy unido a la libertad de prensa, sin ninguna duda. Siguiente. Después tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, que también está ratificada por el Paraguay por una ley paraguaya. Y tenemos en el artículo 8 que se establece que el Estado tiene la obligación de establecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien de buena fe actos de corrupción. Porque actualmente se está queriendo criminalizar si un funcionario público del Estado brinda información sobre actos de corrupción dentro del gobierno. Y en realidad el Paraguay tiene un compromiso internacional de proteger al funcionario público con sistemas
para que ese funcionario no sea condenado porque brindó una información pública. De hecho, hace poco tuvimos un evento de periodismo de investigación y se había informado que aquella timba del dinero del Banco Central del Paraguay, donde algunos funcionarios corruptos metieron en operaciones de alto rendimiento en el exterior, arriesgando millones de dólares del Paraguay, del Banco Central. ¿Cómo se descubrió? Porque un funcionario del Banco Central filtró la información a la prensa y Luis Vareiro investigó el caso y Javier Contreras fue el fiscal y se recuperó el dinero porque un funcionario tuvo la valentía, el coraje y cumplió con su obligación de denunciar. Bien, podemos avanzar. Perdón, si retrocedes. También en esta convención, en el 11, se establece mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. También está un poco de moda, sobre todo en algunos medios, decir que la sociedad civil, ¿qué es lo que quiere hacer acá? Sí, esta es una gestión del gobierno. Y el Paraguay tiene un compromiso. En primer lugar, nuestra Constitución se habla de la libertad de asociación como un derecho constitucional. En segundo lugar, el Paraguay tiene acuerdos internacionales donde tiene un papel protagónico la sociedad civil contra la corrupción. Seguimos. En los mismos términos se expresa la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Avanzamos. Este es el acuerdo y sentencia al cual ya me referí, 1806 de la Corte Suprema de Justicia, que dice que el acceso a la información pública es un derecho humano. Eso dijo la Corte Suprema de Justicia en el 2013. Y ese es el señor que, a mi juicio, es un héroe civil. Seguimos. Luego se sancionaron estas leyes el año siguiente en el Congreso, la 5.282 y la 5.189. Y ahí en el costadito puse un portal creado por ABC, donde inmediatamente el día siguiente de la ley ya se comenzó, digamos, a cargar las listas de funcionarios de los diferentes ministerios y en pocos días el Paraguay comenzó a ahorrar millones de dólares porque habían algunos funcionarios que tenían 5 salarios, otros 4, otros 3 y todos sabemos que de la función pública se puede tener una sola función remunerada en materia administrativa y se puede tener 8 en materia de docencia. Claro, avanzamos. Este es el portal de información pública que a mi juicio funciona muy bien. Uno escribe, pasa por el Ministerio de Justicia, se tiene 15 días hábiles para acceder a la información, se puede judicializar. Seguimos. La Contraloría General de la República estableció unos datos abiertos donde, por ejemplo, en pandemia, no sé si ustedes recuerdan, se le dio 2 millones de dólares a cada gobernación para que puedan invertir en pandemia, en generación de trabajo y demás, ¿verdad? Y gracias a esos datos abiertos, por ejemplo, Hugo Javier fue destituido, ¿verdad? Y hay procesos con varios gobernadores, gracias a los datos abiertos del sector público. Seguimos. Bien, ante el asesinato de periodistas paraguayos como Pablo Medina, por ejemplo, en el 2014, se sale una resolución de la Policía Nacional 538-2017 en consulta con el Sindicato de Periodistas del Paraguay y con el Foro de Periodistas del Paraguay y se estableció un protocolo para la protección de periodistas. Avanzamos. Crearon un sitio web con el apoyo de la UNESCO y ahí ustedes ven un dato duro: 1.581 periodistas asesinados entre 1993 y 2023. Periodistas que investigan casos de corrupción o de crimen organizado. Y el dato de Paraguay, ahí está en rojo, tenemos 20 periodistas asesinados entre 1991 y 2023. Estos son sitios web públicos, podemos avanzar ya hasta la conclusión. Voy a saltar esto porque me queda un minuto. Avanzamos también. De todas maneras, la ponencia queda a disposición y las conclusiones de esta ponencia son las siguientes. 1. La libertad de expresión y de prensa es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática, que si no está plenamente informada, no es una sociedad libre. Segundo, la protección de la labor de los periodistas y su contribución
que algunos han contribuido con su vida, ¿verdad?, a la vigencia de la libertad de expresión y al derecho a la información, decimos y afirmamos que es un patrimonio de la ciudadanía, porque lo que publica el periodista es para que todos nosotros como ciudadanos nos informemos. Finalmente, podemos afirmar categóricamente que sin libertad de expresión y sin libertad de prensa no hay república. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, Carmen, Rebeca. Realmente muy interesante todo lo que estuvieron planteando. Y quisiéramos cerrar ahora este panel con un par de preguntas para cada uno, para ampliar un poco la perspectiva. Y con eso quería empezar tal vez con Carmen. Antes de lanzar la pregunta, comentarle también al auditorio que en la mesa de entrada dejamos unos pequeños volantes que tienen un acceso a un estudio que hicimos desde el PNUD con colaboración de algunas personas que están aquí incluso, sobre capital social hace un par de años. Esto lo hicimos en tiempo de pandemia, incluyó una encuesta con una muestra de más de 1.200 hogares representativas, sobre todo a nivel de hogares vulnerables, y donde trabajamos un poco lo que Carmen ya nos comentaba, de cómo incide el capital social, en este caso en temas o en factores que tienen que ver con la vulnerabilidad económica. Entonces, tomando un poco como ese marco, una de las cosas que salieron de ese estudio es que existe a nivel de los componentes de capital social una relación muy cercana de lo que se llama el capital social vinculante o la conexión con el poder político local de alguna manera. Cuando hay una conexión, cuando comunidades tienen acceso a la conexión política, al poder político de alguna forma local, hay un porcentaje de reducción de vulnerabilidades. Y quería de alguna manera tomar ese marco, que de alguna forma lo vemos también muy reflejado en la cultura política o en la economía política de nuestro pueblo, ahora que tienen mucho todavía de la incidencia del caudillo local, de tal vez el clientelismo en muchos casos, ¿verdad? Entonces, preguntarte, Carmen, si en tu estudio hablabas un poco del capital social en general y su relación con la pobreza, si cuáles fueron un poco, qué aprendizajes puedes compartir con nosotros en relación a los componentes, ¿verdad? De qué manera cada componente incide, cuáles un poco son los mecanismos tal vez que observaste tal vez en las conversaciones con expertos de tu entrevistas, de tu proceso de entrevistas cualitativas. ¿Qué aprendizajes puedes compartir acerca de cada componente y su relación en reducir de alguna forma la probabilidad de tener incidencia de pobreza? Con relación a los componentes de capital social que pudieran incidir en la mejora de las condiciones de vida, nosotros en el estudio que hemos hecho con apoyo de un econometrista justamente, se ha logrado evidenciar de que cada uno de los componentes, ya sea redes, cohesión social, el que llámele, tiene mayor peso en cuanto a la mejora en incidir en las mejoras de las condiciones de vida, que todos los componentes estos mencionados tienen peso para mejorar las condiciones de vida. Y así como les digo, el que más peso tiene es el de cohesión social, el de tener estos contactos, esta vinculación mucho más estrecha con el entorno de la comunidad, hace que la persona tenga una mayor probabilidad de conseguir recursos, ya sea crédito o acceso a posibilidades de mejorar su condición de vida. Entonces el de redes, por ejemplo, es muy importante. También lo es el de acceso a la información, así como mencionó los compañeros acá de la mesa, en la que si no se cuenta con acceso a la información es muy difícil contar con capitales sociales que pudieran incidir en la mejora de las condiciones de vida. Bueno, y no sé si he respondido mi respuesta a tu consulta. Súper bien, Carmen. Y hay una pregunta también del auditorio, así que voy a aprovechar y hacer la pregunta para Carmen del auditorio. Dice uno de los presentes, ¿cuál cree usted que influye más en disminuir la pobreza? ¿El capital social con sus componentes o el capital humano? El capital humano
yo creo que tiene mayor peso, pero así como he dicho, no es el único componente que hace que una población supere la pobreza. Entonces el conjunto en sí tiene mucho peso, pero el capital humano, como el acceso a la educación a niveles educativos superiores, hace que justamente la persona tenga mayor posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida. En el caso del estudio anterior mío sobre acceso a la educación para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, justamente por esta misma metodología hemos encontrado que 7% más de probabilidad tiene una persona de superar la pobreza si tiene un nivel educativo superior a lo que es la media, la educación media en nuestro país. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Carmen, y por favor un aplauso también de nuevo a Carmen por su excelente ponencia. Bueno, y siguiendo con las preguntas, quisiera también plantear una pregunta a Rebeca. Me pareció muy interesante cuando hablaba de la necesidad de formación continua dentro de la función pública. Y ahí quisiera, sé que con Rebeca y con su equipo fueron parte de un programa de formación continua que tiene actualmente el gobierno, se llama el programa Innovadores Públicos. Entonces, teniendo en cuenta un poco este programa que de alguna manera entrena o trata de entrenar a funcionarios del sector público en capacidades de investigación, desarrollo aplicado, quería preguntarte un poco ahí, ¿en qué medida ves, o sea, cuáles son los desafíos de sostener este tipo de programas, por un lado, a nivel, porque entiendo que es todo un desafío incorporar esto en el día a día, que de repente te viene con sus incendios normales del trabajo día a día, y ahí hacer un tiempo como para trabajar en esto, por un lado. Entonces, ¿cuál es el desafío de sostener este tipo de programas? Y en qué medida, tomando tal vez como ejemplo este programa, pero también tu experiencia con otros programas tal vez, ¿en qué medida es posible realmente incorporar ese tipo de herramientas de investigación, acción participativa, de investigación aplicada, de desarrollar de alguna forma o diseñar soluciones y servicios, políticas públicas en base a investigaciones que se hacen desde adentro mismo de los equipos? ¿En qué medida eso realmente fue posible a través de este tipo de programas para ustedes dentro del MDS? Sí, gracias, Cristian. Sí, efectivamente estuvimos participando en un desafío de innovación que consistió en afrontar la dispersión de datos de los programas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, efectivamente sostener el equipo que se formó, sostener el trabajo luego de haber pasado por un proceso de formación es un gran desafío también, porque la función pública casi siempre está enmarcada en apagar incendios, en solucionar los problemas inmediatos, y el Ministerio de Desarrollo Social enfrenta los programas sociales y la atención de pobreza. Entonces, todas las emergencias que se van dando son prioritarias antes de generar procesos formativos continuos y de generación de conocimientos. Entonces ahí la lógica tiene que ser, y lo que hemos estado intentando hacer es que en medio de esas urgencias y apagar incendios tengamos procesos de parar un momento, por lo menos una vez al mes, o encuentros, no logramos hacerlo semanalmente, sí, por lo menos una vez al mes, de reflexionar y generar estos procesos paralelos de investigación. Es la única forma que hemos encontrado. Por supuesto que incentivar al funcionariado público a investigar a través de estos procesos formativos de innovación pública con fondos de CONACYT es central. Y yo creo que ahí me gustaría instalar también otra cuestión, ¿verdad? CONACYT tiene que avanzar en sostener procesos de, vamos a decir, vinculados a generar investigaciones que tengan que ver con fortalecer programas e intervenciones de la función pública. CONACYT no puede seguir fondeando investigaciones vinculadas más que todo al sistema empresarial o que no, vamos a decir, coadyuven a posicionar y a generar mayores evidencias en la función pública.
Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, Rebeca, para darle un poco de contexto, el equipo de Rebeca es oficialmente el ganador de este desafío de innovación que hubo este año. Ellos quedaron como primer puesto, así que un aplauso especial para ella, doble por ese trabajo, ¿verdad? Bueno, y Rebeca, hay una pregunta más del público. En realidad son 3 preguntas, así que las hago ahora. Dice un participante, ¿cuáles son los ejemplos de toma de decisión de políticas públicas que formularon sobre resultados de alguna investigación que produjeron dentro del Ministerio de Desarrollo Social? Esa es la pregunta 1. La segunda es, ¿cómo un investigador independiente puede colaborar con su ministerio? ¿Cómo puede acceder tal vez a los datos y a las informaciones que tienen para estudiar? Y en tercer lugar, ¿cuánto es el presupuesto que tienen para investigar? Okay. Bueno, entonces, la primera pregunta sobre en qué fuimos aplicando este estudio que les presenté, que está disponible en la web, Análisis de Experiencia de Promoción Social en Paraguay, fue, vamos a decir, utilizado posteriormente en el diseño de lo que es actualmente la ley o el programa de comedores y centros comunitarios. Mucho de lo conceptual que captamos en esa investigación fue utilizado posteriormente en el diseño de este programa, que sale de una ley de comedores y centros comunitarios que es producto de la incidencia de la ciudadanía a través de las ollas populares. Entonces es como que un círculo bastante interesante de, vamos a decir, la demanda de la población, el análisis y la generación y diseño de programas y respuestas desde el Estado. El otro tema, el último, si tenemos presupuesto, ¿cuánto hay presupuestado en MDS para investigación? Solamente el salario de 5 y 6 técnicos. Eso es todo lo que se tiene. No hay presupuesto destinado